La colecistitis aguda es una de las enfermedades más frecuentes atendidas en el área de urgencia, en cualquier parte de los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Se puede decir que después de la apendicitis aguda, la colecistitis es la segunda causa más frecuente de atención de los pacientes quirúrgicos. La colecistectomía laparoscópica es uno de los procedimientos más frecuentemente realizados por los cirujanos, ya sea en las cirugías de urgencia o en las cirugías electivas. De ahí la importancia de que puedan profundizar o que deban profundizar acerca de este tema. ¿Para qué? Para que puedan tener un diagnóstico más certero y así poder implementar las medidas terapéuticas adecuadas según las últimas recomendaciones de esta enfermedad. Hoy, con esta presentación, he tratado de abordar los aspectos más importantes. Hablaremos fundamentalmente acerca de ciertas generalidades de la enfermedad. Trataremos las diferentes clasificaciones más usualmente utilizadas. Abordaremos el enfoque diagnóstico según las recomendaciones de la Guía de Tokio del 2018 y su tratamiento, fundamentalmente sobre qué tipo de procedimientos o qué tipo de tratamiento se debería realizar según los criterios de severidad de esta enfermedad. En cuanto a las generalidades, siempre es importante definirla, ¿no? Y hablamos de colecistitis aguda a todo proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar. Recuerden que la vesícula biliar no es nada más que un órgano que se encuentra localizado en la parte inferior del hígado y que este fundamentalmente se encarga de almacenar la bilis que es producida por este órgano, o sea, por el hígado, y que se requiere fundamentalmente a la hora de la absorción de las grasas ingeridas por el hombre. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, podemos decir que la colecistitis aguda es la complicación más frecuente de la colelitiasis sintomática. Se presenta generalmente en alrededor de un 15 a un 20% de las personas que la padecen. Es más frecuente en el sexo femenino, se ve en una proporción de 2:1, y la causa más frecuente que la ocasiona generalmente es la causa litiásica o también conocida como calculosa. En cuanto a la fisiopatología, el origen fundamental del inicio de esta enfermedad es debido a una obstrucción al vaciamiento biliar, generalmente, como dijimos, por un lito que se enclava a nivel del conducto cístico o del bacinete. En dependencia del tiempo al cual se determine la resolución del proceso, esta colecistitis puede ir avanzando, ¿no? Puede ir desde una colecistitis edematosa hasta terminar a una colecistitis gangrenosa, perforación e incluso hasta una peritonitis o un plastrón vesicular. Así podemos ver cómo ese cálculo, como está puesto en este diagrama, cómo ese cálculo se impacta a nivel del conducto cístico o a nivel del infundíbulo o bacinete. Este impide el adecuado vaciamiento de esta glándula, lo que produce una acumulación de sus secreciones, ¿no? Lo produciendo a su vez un aumento de esa presión intraluminal, lo que ocasiona fundamentalmente un colapso de los vasos linfáticos y por ende va a generar un edema o engrosamiento de su pared, siendo así uno de los primeros signos imagenológicos para el diagnóstico de una colecistitis aguda, donde se dice que un edema o un grosor mayor de 3 milímetros es un signo típico de colecistitis aguda. De igual forma, este acúmulo de secreciones hace que el órgano aumente de tamaño, tanto en su diámetro como en su sentido longitudinal. Recuerde que generalmente el tamaño de la vesícula biliar puede variar de una persona a otra. Se estima que la longitud normal de la vesícula es entre 7 a 10 centímetros y el diámetro generalmente bordea menor de 4 centímetros. Tamaños, o sea, medidas mayores a esta son signos típicos también de una colecistitis aguda, teniendo en cuenta, como les dije, que estos tamaños generalmente deben ser individualizados, ya que existen personas que tienen vesículas de mayor tamaño, e incluso pendulares, que pueden sobrepasar el tamaño general, o sea, el tamaño que generalmente la literatura lo refleja, ¿no? Ahora, si el proceso se mantiene y esta obstrucción persiste, el aumento de la presión intraluminal va a generar ya cambios a nivel vasculares. Primeramente se van a obstruir los vasos venosos hasta terminar en la obstrucción de los vasos arteriales. Por ende, va a generar isquemia de los tejidos por parche. Se dice que la parte que con mayor frecuencia se isquemiza y necrosa es a nivel del fondo. Pero pueden haber parches isquémicos por cualquier parte de la pared. Esto generaría entonces una colecistitis gangrenosa o necrótica, la cual se ve fundamentalmente más frecuente en los pacientes diabéticos.
Si por algún motivo el proceso no se resuelve a ese nivel, pudiera generar ya una perforación de esta vesícula, ocasionando dos situaciones. Una perforación libre que provocaría derramamiento del contenido biliar a la cavidad peritoneal, el cual provocaría una inflamación del peritoneo, lo que conocemos con el nombre de peritonitis, que inicialmente es química y posteriormente es bacteriana. Pero también puede ocurrir que sobre esa perforación ocurra un tabicamiento con los órganos de defensa intraabdominales, ya sea porque el epiplon migra sobre esa zona inflamatoria y bloquea todo ese proceso inflamatorio y tabica la perforación, o produciendo lo que se conoce como plastrón vesicular. Sin embargo, sobre esa zona pueden formarse abscesos o colecciones purulentas y generar un proceso infeccioso, llevar al paciente a una sepsis o un choque séptico que requiera de un tratamiento quirúrgico urgente. En caso de no poder, se estiman otros procedimientos que posteriormente vamos a ver, ¿sí? Y cuáles serían los más recomendados. Y así podemos darnos cuenta cómo va evolucionando la enfermedad, cómo van apareciendo los diferentes tipos de complicaciones de la enfermedad. Recordar que inicialmente la bilis es aséptica, sin embargo esa obstrucción produce o ocasiona que se empiecen a aparecer gérmenes. Los gérmenes más frecuentemente asociados de la colecistitis aguda son los gérmenes gram negativos, fundamentalmente las enterobacterias. De ella la E. coli es la más frecuente, la cual puede estar sola o puede estar asociada a otras enterobacterias como son la Klebsiella, entre otras. Los gérmenes gram positivos se observan en menos del 25% generalmente, según la revisión de la literatura. Otra de las cosas que hablaremos el día de hoy son las clasificaciones. Una de las maneras de clasificar la colecistitis aguda es teniendo en cuenta la etiología, y así podemos hacer dos grandes grupos: la colecistitis aguda litiásica y la colecistitis aguda alitiásica. El día de hoy hablaremos fundamentalmente de la colecistitis aguda litiásica, la cual es la más frecuente. Sin embargo, siempre es importante abordar también la colecistitis aguda alitiásica, la que se observa fundamentalmente en pacientes críticos, en pacientes con procesos infecciosos sistémicos, en pacientes inmunodeprimidos, entre otros. Otra de las maneras de clasificar a la colecistitis, y que es muy importante tener en cuenta a la hora del manejo terapéutico, es la clasificación según su severidad. Según las recomendaciones de la Guía de Tokio del 2018, la colecistitis aguda se puede clasificar en leve, moderada y severa, o es lo mismo decir grado 1, grado 2, grado 3. Cuando hablamos de una colecistitis leve, generalmente es cuando no cumple ni los criterios de grado 2 ni de grado 3. Cuando hablamos de una colecistitis moderada, generalmente cuando se presenta al menos uno de los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Los glóbulos blancos mayores de 18.000, una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, cuando la duración de los síntomas son más de 72 horas, o cuando existe marcada inflamación local, ya sea sospecha de colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa, existe ya abscesos pericolecísticos o existe ya una peritonitis biliar. Mientras que hablamos de una colecistitis severa, cuando al menos está presente uno de los siguientes criterios de disfunción de órgano. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de disfunción cardiovascular, cuando existe hipotensión que requiera del uso de vasopresores. Cuando hablamos de disfunción neurológica, cuando existe alteración del estado de la conciencia, generalmente cuando hay un Glasgow menor de 13. Cuando hablamos de disfunción respiratoria, cuando existe en el paciente una PAFI menor de 300. Cuando hablamos de disfunción renal, cuando haya oliguria o una creatinina sérica mayor de 2 miligramos por decilitro. Una disfunción hepática cuando el INR sea mayor de 1.5 o una disfunción hematológica cuando las plaquetas sean menor de 100.000. Existe otra clasificación que es la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, y la cual divide la colecistitis aguda por grado y la establece en 5 grados, teniendo en cuenta una descripción ya sea por imagen o durante la cirugía. Grado 1 se dice que cuando esta pared de la vesícula generalmente tiene procesos inflamatorios, pero no existe absceso pericolecístico. Mientras que grado 2 generalmente es cuando ya se observa aire a nivel de la luz de la glándula o de la pared o del árbol biliar.
ya estaríamos hablando de una colecistitis enfisematosa, ¿no? Grado 3, generalmente, cuando ya existe colecciones purulentas fuera del órgano, pero que estas colecciones generalmente están limitadas a nivel del cuadrante superior derecho. Grado 4 es cuando existe abscesos en el cuadrante superior derecho, pero también pueden haber fístulas bilioentéricas o ya se puede presentar un hilio biliar. Y grado 5 generalmente cuando el paciente tiene una peritonitis biliar generalizada. En cuanto el enfoque diagnóstico de la colecistitis aguda en base a las recomendaciones de la guía de Tokio del 2018 no han variado mucho en relación a las recomendaciones del 2013. Se sigue recomendando que debe ser en base a los signos inflamatorios, ya sean estos locales o sistémicos. Y por último, para confirmar el diagnóstico se debe hacer el estudio imagenológico, fundamentalmente el ecográfico. Y así tenemos que los signos inflamatorios locales están un signo de Murphy positivo, presencia de masa o dolor o defensa en hipocondrio derecho. Signos inflamatorios sistémicos es cuando el paciente presenta fiebre o se le hacen los estudios de laboratorio y tiene una PCR elevada o un recuento de glóbulos blancos elevados. Y de igual forma, al realizar una ecografía, los pacientes presentan un edema o un grosor de la pared vesicular mayor de 3 milímetros, edema perivesicular, un aumento del tamaño de la glándula, generalmente mayor de 7 centímetros de longitud y mayor de 4 centímetros de diámetro. Y a su vez, este paciente también puede presentar un signo de Murphy sonográfico. ¿Ok? Con estos criterios podemos establecer un diagnóstico de sospecha cuando un paciente presenta al menos un criterio de A más un criterio de B. Y podemos confirmar el diagnóstico cuando el paciente presenta al menos un criterio de A, un criterio de B más un criterio de C. Podemos observar cómo se evidencia o cómo se observa una colecistitis aguda ecográficamente. Los signos ecográficos fundamentales son, primero, engrosamiento de la pared, como dijimos, mayor de 3 milímetros. Se observa también edema perivesicular. Quizás al momento de poner el transductor a nivel de hipocondrio derecho, se evidencia el signo de Murphy positivo, sonográfico positivo. Y lo otro es que a través de la ecografía podemos ver la causa. Miren cómo aquí en la imagen del lado derecho se observa el cálculo, el cálculo enclavado a nivel a nivel del infundíbulo, a nivel del bacinete, que es la causa fundamental que genera la colecistitis aguda. Y a la hora de establecer el tratamiento, siempre es importante tener las siguientes premisas. Ante la sospecha de una colecistitis aguda, o sea, el paciente tiene tanto un criterio A como un criterio B, pero al realizarle una ecografía no se evidencian todavía signos inflamatorios ecográficos, se recomienda que al persistir estos signos es importante que el paciente sea reevaluado a las 6 o a las 12 horas para poder establecer ya un diagnóstico definitivo. Se debe realizar una ecografía abdominal y en caso de que no hubiese o no se concrete el diagnóstico de la colecistitis aguda y existe una alta sospecha, se pudiera realizar una tomografía computarizada o una gamografía, ¿ok? Para confirmar este diagnóstico. Se debe utilizar los criterios de evaluación de gravedad y evaluar esa gravedad de forma repetida. Por ejemplo, en el momento del diagnóstico, si el paciente inicia un tratamiento conservador, se debe evaluar a las 24 horas posterior al diagnóstico y de igual manera a las 24 o 48 horas después del diagnóstico. Siempre se debe evaluar el riesgo quirúrgico, fundamentalmente, por ejemplo, los signos de inflamación local. Se debe establecer una escala de comorbilidad de Chaslon. Se debe establecer también qué ASA tiene el paciente y factores predictivos, ya sea esto de cirugía prolongada o de conversión a la hora de que se realice una colecistectomía laparoscópica. Teniendo en cuenta la necesidad de la colecistectomía, como tan pronto se hayan hecho un diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento con suficiente reposición de líquidos, compensación de los electrolitos en caso de que hubiese necesidad de corrección. Se debe instaurar ayuno y administrar analgésicos intravenosos y dosis completas de antimicrobianos según las recomendaciones.
En pacientes con grado 1, o sea, grado leve, se debe tratar de realizar una colecistectomía laparoscópica temprana, que quiere decir, se recomienda que sea realizada antes de los 7 días, fundamentalmente, y lo idóneo es que sea antes de las 72 horas del inicio de los síntomas. Si se selecciona tratamiento conservador, o sea, en ese momento no se inicia el tratamiento quirúrgico por cualquiera que sean las causas, en un paciente con grado 1 y no se observa en respuesta al tratamiento inicial a las 24 horas, se debe reconsiderar realizar una colecistectomía laparoscópica temprana. Si el estado funcional del paciente es bueno y si han pasado menos de 7 días de inicio de los síntomas. O también, de igual manera, se debe considerar, en caso de que no se pueda realizar la colecistectomía laparoscópica, un drenaje de esta vesícula biliar. En pacientes grado 2, se puede optar por una colecistectomía laparoscópica urgente o temprana si el estado general del paciente es bueno. Sin embargo, en ocasiones, cuando el estado general del paciente no es bueno, o sea, es malo, se debe optar por una colecistectomía diferida o puede ser una colecistostomía emergente en caso de que sea necesario. En los pacientes grado 3, o sea, con alto riesgo quirúrgico, generalmente se debe hacer una colecistectomía laparoscópica diferida. Sin embargo, cuando existen factores de sepsis, por ejemplo, o falla multiorgánica, y que se requiera controlar el foco séptico, se puede optar por un drenaje, ya sea percutáneo o laparoscópico, ¿sí? Laparoscópico, que consiste en la colecistostomía, o sea, abrir la vesícula, retirar los cálculos que estén obstruyendo, para posteriormente, de manera diferida, realizar esta colecistectomía. Siempre se debe realizar cultivo de sangre o cultivo de bilis o ambos en aquellos pacientes con colecistitis aguda, grado 2 o grado 3. Se debe considerar transferir al paciente a casas de salud con mayor complejidad en caso de que requiera una colecistectomía laparoscópica urgente o emergente, drenaje biliar o si las unidades de cuidados intensivos no estuvieran disponibles en nuestro centro de salud. Es importante establecer la condición de nuestros pacientes y se debe establecer siempre, tratar de ver fundamentalmente dos escalas. Tenemos la escala de índice de comorbilidad de Chaslon y tenemos la escala de ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología. Cuando el paciente tiene un índice de comorbilidad de Chaslon menor o igual a 5 y tiene un ASA menor o igual a 2, lo ideal es realizar una colecistectomía temprana. Sin embargo, cuando estos pacientes tienen un índice de comorbilidad de Chaslon mayor o igual a 6 o un ASA mayor o igual a 3, generalmente se debe tratar de realizar una colecistectomía diferida. Aquí podemos ver cómo se debe establecer estos índices y según el puntaje, y tenemos que el paciente tendrá un puntaje de 1 en aquellos que tengan un infarto del miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad por úlcera péptica, hepatitis leve, diabetes mellitus no complicada. Tendrá un puntaje, tendrá 2 puntos aquellos pacientes que padezcan de un tipo de hemiplegia, una enfermedad renal crónica, ya sea en estadio 3 o estadio 4, diabetes mellitus con daño de órgano blanco, algún tumor sólido, leucemia o linfoma maligno. Se le dará un puntaje de 3 si tuviera una enfermedad severa o moderada del hígado y se le da un puntaje de 6 a aquellos pacientes con tumores sólidos metastásicos, VIH, generalmente ya en estadio de paciente SIDA. Cuando se establece la escala de ASA, serán aquellos pacientes ASA 1, paciente sano, ASA 2, pacientes con enfermedad leve, enfermedad con leve enfermedad sistémica, ya sea, por ejemplo, fumador, alcohólico, social, embarazo. ASA 3, aquellos pacientes con enfermedad sistémica severa. ASA 4, aquellos pacientes con enfermedad sistémica, pero que amenaza su vida generalmente. ASA 5, aquel paciente moribundo que no tiene expectativa de sobrevivir a la cirugía. Y ASA 6, generalmente aquellos pacientes con muerte cerebral, que generalmente se los mantiene conectados porque van a hacerle una procuración para extracción de órganos. ¿Cuáles eran esos factores predictivos, ya sea para una cirugía prolongada o de conversión de la colecistectomía? Generalmente aquellos pacientes con paredes engrosadas,
O sea, un paciente con colecistitis aguda ya se considera que un factor predictivo de una cirugía prolongada. Aquellos pacientes que tienen un cálculo enclavado en el cístico, en el infundíbulo, también es un factor predictivo de cirugía prolongada. Generalmente, pacientes con fiebre, con abscesos o colecciones se consideran también factores predictivos, mientras que criterios de conversión fundamentalmente son aquellos pacientes que tienen una pared de vesicular mayor de 4 o de 5 milímetros, los pacientes ancianos o adultos mayores de 60 o 65 años, la colecistitis en los hombres, una colecistitis aguda grado 2, grado 3, una vesícula esclerotrófica en caso de que sea una colecistitis crónica, pacientes con cirugías previas o pacientes generalmente con una escala de ASA 3, 4. Aquí les presento un algoritmo para el manejo fundamental de la colecistitis aguda. Todo paciente que ya se confirma el diagnóstico de una colecistitis aguda, según lo establecido en el enfoque diagnóstico por las recomendaciones de Tokio, se debe iniciar medidas generales de soporte, como son, en ocasiones hay que suspender la vía oral, los controles de signos vitales, control de ingreso y egreso. Se debe tratar de corregir los desequilibrios hídricos y dejar una solución de mantenimiento. Y se debe instaurar una analgesia adecuada. Recordar que los antiinflamatorios no esteroideos son uno de los analgésicos de primera línea, y en dependencia de la tolerancia o la necesidad de ir aumentando el nivel, podemos utilizar otro tipo de analgésicos. Y en cuanto al uso de antibiótico, depende de la severidad de la colecistitis aguda. Posteriormente hablaremos de ello, pero siempre se debe instaurar el uso de antibiótico ni bien ingresa en el paciente. Una vez que ya tengamos el diagnóstico, se debe establecer, como dije, la severidad y saber si estaríamos hablando de un paciente con una colecistitis grado 1 o grado 2 o grado 3. Si es un paciente con una colecistitis grado 1, lo ideal es realizar una colecistectomía lo más tempranamente. Mientras que si es un paciente con una colecistitis severa, como dijimos, generalmente son pacientes que presentan disfunción de órgano, que están en muy malas condiciones, por lo que se debe diferir la colecistectomía hasta mejorar un poco su estado general. En caso de ser necesario, ya sea porque el paciente está séptico y se necesita controlar el foco infeccioso, pudiéramos optar por una colecistostomía percutánea. Si el paciente presenta una colecistitis aguda moderada, es importante ver, la respuesta inicial que ha tenido el paciente y establecer las escalas anteriormente mencionadas. Por ejemplo, un paciente, como dijimos, al realizar las escalas de índice de comorbilidad de Chaslon y tiene un índice menor de 5 o un ASA menor o igual a 2, generalmente se debe optar por la colecistectomía temprana. Mientras que si este paciente presentare un índice de Chaslon mayor de 6 o un ASA mayor o igual a 3, se tratará de hacer una colecistectomía diferida hasta mejorar un poco sus condiciones. En caso de que igual forma haya necesidad de controlar el foco séptico, se pudiera intentar realizar una colecistostomía percutánea. En cuanto a las recomendaciones antibióticas, aquí ha variado un poco. Aquí se pusieron las recomendaciones antibióticas de una guía mexicana, pero sin embargo, la última guía de Sanford del 2021, ya la ampicilina con sulbactam se recomienda no usar tanto debido a las altas resistencias de la E. coli que se ha observado. Sin embargo, eso es variable, ¿no? Depende mucho del lugar donde se esté utilizando, del lugar del paciente. Siempre es importante ver la resistencia antibiótica que se esté manejando en ese momento. Por lo tanto, es más bien una política del hospital. Sin embargo, muchachos, las recomendaciones antibióticas en el grado 1 se sigue manteniendo medicamentos que cubran el espectro de los gram negativos, ya sean las fluorquinolonas orales en caso de ser toleradas, como son la levofloxacina, la ciprofloxacina, o la cefalosporina también orales, ¿sí? Las cefalosporinas orales. Sin embargo, en aquellos pacientes ya con una colecistitis moderada, ya estaríamos hablando del uso de pacientes con penicilinas de amplio espectro, como son la piperacilina más tazobactam, o cefalosporina de segunda o tercera generación. Fundamentalmente de tercera generación, en donde utilizaríamos la ceftriaxona, asociada siempre al metronidazol, ¿ok? Y en el grado 3, igualmente, tendríamos que utilizar
penicilina de amplio espectro como son la piperacina martazobactam, o pudiéramos usar los monobactámicos, ya sea Astronan, Meropenem y Imipenem, siempre asociados a metronidazol cuando se sospeche de gérmenes anaerobios, ¿ok? De esta forma podemos darnos cuenta que el tratamiento gold estándar de la colecistitis aguda litiásica es la colecistectomía laparoscópica, pero depende mucho de la severidad del paciente y depende también del estado general del paciente. De ahí la importancia de que siempre se saquen las escalas, ya sea el índice de Charles-Long o la escala de ASA, y de ello dependerá la actitud que tomemos, quirúrgica o médico expectante. De esta manera, muchachos, terminamos. La de colecistitis aguda, como les dije, es mucho lo que tenemos que hablar. Sin embargo, los aspectos más importantes han sido abordados en este video. Les recomiendo leerse las últimas actualizaciones de la colecistitis aguda, ver las complicaciones y los cambios clínicos que pueda tener los pacientes. Recuerden que los pacientes diabéticos con frecuencia, una de las complicaciones más frecuentes que tienen es la colecistitis gangrenosa, y lo ideal es tratar de operar lo más pronto posible a estos pacientes para evitar futuras complicaciones y que pueda llevar al traste con la vida de él. Sin más que decir, muchachos, me despido. Espero vernos pronto. Vuelvo a decir, traten de suscribirse a aquellos que no se han suscrito y darle like también al video para que así me puedan apoyar y me permita subir más videos, ¿ok? Bueno, nos despedimos. Chao, chao.